Saludos amigas y amigas, inicia su programa Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Recordarles que estamos con ustedes en los canales 101 de Claro, 1101 en High Definition, canal 81 de Altiz, canal 81 de Aster, canal 20 de Telecable Dominicano, canal 46 de Win Telecom y canal 647 del Amazon Fire TV Stick. Pero también con ustedes en más de 150 sistemas de cables en todas las provincias del país. De igual manera, para todo el mundo, estamos desde los satélites Eutel para todo el continente americano y en el satélite Intelsat para el mundo. Recuerden que también pueden estar con nosotros en todas las plataformas digitales, en YouTube, Instagram, Facebook, X, TikTok, Twitter y también en nuestro portal web www.sumundotv.com. Hoy es miércoles 6 de noviembre, día de nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, y desde Su Mundo con el Pueblo y esta mesa redonda de Su Mundo con el Pueblo, me acompaña a mi derecha, a mi izquierda, el destacado comunicador César Javier, a la izquierda de César Javier, el volcán de las tardes, la bala humana, Leonardo Suero, y a mi frente, mi querido, así, con la bala humana, lindo y bonito, hermanito gemelo, Francisco Alcántara. César Javier. Bueno, agradecer a todos ustedes su sintonía, como cada tarde, en este toque de queda, ¿verdad? Sí. Donde junto con este Dream Team estaremos compartiendo con ustedes informaciones de interés y de gran importancia. Adelante, compañero Suero. Muy buenas tardes, José y Francisco Alcántara, César Javier, y ustedes tres, a esa legión de amigos y relacionados que toda la tarde nos prefieren y nos permiten entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio, Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Como siempre, con todos ustedes estaremos tratando temas locales, temas internacionales, no sin antes recordarles que ustedes son la materia prima del espacio y que pueden llamarnos al 809-547-1158 y con mucho gusto estaremos sacando su llamada al aire. Mándenos su video, haga su llamada, mande su foto. Si un familiar, amigo relacionado cumple años, pues nosotros por aquí lo estaremos felicitando. El amigo y hermano José o Francisco Alcántara en este caso. Buenas tardes, gracias doctor Leonardo Suero. Buenas tardes, José Alcántara. Buenas tardes, César Javier. Buenas tardes, República Dominicana. Hoy es miércoles 6 de noviembre, día de la proclamación de nuestra Constitución, nuestra Carta Magna. Y también hoy celebrando los que sentimos orgullo por la victoria arrolladora de Donald Trump como presidente nuevamente de los Estados Unidos de Norteamérica. Estaremos durante estas 2 próximas horas pues compartiendo, debatiendo, analizando, criticando con ustedes temas que son para todos los dominicanos de gran importancia. En este su espacio, que hoy representa las 2 horas más importantes de la televisión dominicana. Este es su espacio, Su Mundo con el Pueblo, donde nosotros, ustedes, estaremos pues discutiendo muchísimas informaciones que son de importancia para el país. Y quisiera este miércoles 6 de noviembre iniciar con la misma pregunta de siempre. ¿Y qué tenemos para el día de hoy, doctor Leonardo Suero? El comentario que haremos esta tarde debe iniciar, pues, felicitando al pueblo norteamericano, tanto los que vivan acá como en cualquier latitud del mundo, y a todos los dominicanos que de una forma u otra apostaban a que Donald Trump ganara la presidencia. Es un proceso democrático y transparente. Pues salió ganancioso Donald Trump con muchos votos electorales por encima de los 270. Hubo una fiesta de la democracia en los Estados Unidos. Bueno, hasta ahora dice que tiene 292 contra 224. Es decir que Donald Trump vuelve al poder. Hay muchas personas esperanzadas de que haga un gobierno distinto y diferente, que relance la economía de ese país y que los Estados Unidos se pongan a la cabeza del mundo como líder del sistema capitalista y democrático que es. En el caso de Kamala Harris, pues vendrán nuevas oportunidades y lo que hay es que mantenerse en el line-up, con el propósito de en cualquier momento volver a ser candidata si el tiempo se lo permite. En el caso específico de la República Dominicana, el comentario es el siguiente. Se conmemora o se celebra, vaya usted a utilizar el término que más le guste,
el 180 aniversario de la Constitución de la República Dominicana, que ha servido para muy poco, porque los gobernantes y los funcionarios de los diferentes gobiernos que hemos tenido se han pasado la Constitución de la República por donde no del sol. Es lamentable que la única Constitución del siglo XX que ha durado 24 años fue la del doctor Balaguer, 66 hasta el 94. Duró 24 años esa Constitución sin ser tocada. Todos los presidentes que llegan ahí, como una moda, quieren hacerle modificaciones a la Constitución que nada resuelve los problemas acuciantes de este país. Se dice que somos institucionalistas y que necesariamente el pueblo dominicano debe hacer uso de la institucionalidad basada en la Constitución. La institucionalidad no es un refresco, no es una medicina, no es una pócima que pueda beberse la gente. La institucionalidad es la conciencia social que tiene el dominicano en el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Pero es lamentable que en víspera de la celebración del Día de la Constitución, 180 aniversario, como hemos señalado, los regidores del Partido Revolucionario Moderno de La Vega se hayan pasado la Constitución por ese lugar que usted sabe que por decencia y respeto a ustedes no podemos decir, y hayan cometido una defecio de tal naturaleza que violenta de arriba abajo la propia Constitución y la ley 176-07. Y todo viene a cuenta de que el presidente de la República designa al alcalde Kelvin Cruz como ministro de Deporte por razones que luego le explicó Amparo Custodio, que era la vicealcaldesa promovida y apoyada por el partido Frente Amplio, también renuncia días después y deja acéfala la alcaldía de La Vega. Entonces se ven en el caso que sí lo prevé la ley 176-07 de designar al secretario general de manera provisional. Porque la jugada era que este señor que está a mi derecha, a la izquierda de ustedes, Kelvin Cruz, se designara un amanuense de él en la alcaldía de La Vega para él controlar el Ministerio de Deportes, pero también ser una especie de alcalde ad hoc, dirigiendo La Vega. La señora renuncia por presiones que le hacen los PRMistas. E inclusive, Teresa Cabrera, que está ahí, justificó la renuncia de ella, bajo el argumento de que esa es una alcaldía del PRM y que Bururú Mararado de Tamiguel. Caspital. Luego de casi 3 meses o 2 meses y medio de renunciar a Amparo Custodio de su condición de alcalde titular, porque viene de ser vicealcaldesa, la renuncia de Kelvin, entra como alcalde titular, renuncia a la señora. Los regidores le dan para atrás, bajo el argumento de que han revocado la renuncia. Pero de por Dios, y en Macondo, que nosotros vivimos. Dios mío. ¿Dónde diablo es que está la institucionalidad y el respeto a la ley? Eso no es posible. Esos regidores se han puesto por encima de, bueno, son un poder ultraterrenal. Que una renuncia que tiene todos sus efectos jurídicos, claro, y que de alguna manera se ha cumplido en el tiempo, llevando el debido proceso, esa señora, bajo ninguna circunstancia, puede ser alcalde de La Vega, a no ser que se presente como candidata en el 2028. Así es. Y si gana. Ahora, ¿qué es lo que acontece? Que creían que la Constitución del 2010 de doctor Leonel Fernández mantenía la cláusula que le daba el poder al presidente de la República, donde en un vacío como el que se dio, el presidente por decreto podía designar a un alcalde. Se hicieron una serie de tratativas, se metió la procesión por otra calle, el PRM escogió a un diputado que también debe renunciar como diputado porque él le tiene más amor a la alcaldía que a la diputación. La cuestión es que nadie en el PRM pudo avisorar que eso no era posible. Ahora, 11 regidores de 17 del PRM, utilizando una mayoría mecánica, imponen Amparo Custodio, sabiendo que eso es violación a la ley, sabiendo que eso es violación a la institucionalidad. La salida de La Vega es volver a convocar elecciones. No hay otra salida. Entonces ponen este huevo nueva vez
pero es que no tienen la Liga Municipal, la Alcaldía de La Vega o el propio consultor jurídico la suficiente lucidez y racionalidad para decirle, señor, ustedes no pueden hacer eso. El país no es del PRM. El país tiene que cumplir, sobre todo los ediles, que son una especie de legisladores territoriales, hacer esa payasada. ¿Para dónde va eso? Para el Constitucional. Ojalá que el presidente del Constitucional, que es empleado de uno de los funcionarios de este país importante, que está al frente de una entidad recaudadora, no vaya a fallar como lo han hecho con el acuerdo del mal que tenemos, que le hemos cedido nuestra soberanía a Holanda, a los Países Bajos. Regidores de La Vega, ustedes no tienen facultad, porque a todo eso hay que decir que ellos designaron un alcalde provisional. Entonces los derechos que tenía la señora fueron agotados con esa designación y aprobarle su renuncia. Claro. ¿Quién es la regiduría de La Vega para elegir alcalde? Han sustituido a la Junta Central Electoral. Mínimo. Son Consejo Edilicio y Junta Central Electoral. Y esa señora, por demás, tampoco se respeta. Es una charlatana. Esa señora no se respeta. Y no se respeta el Frente Amplio. Y no se respeta María Cabrera, que estuvo ahí frente a las cámaras dando la información de que aceptaban como bueno y válido la renuncia de esa señora. Ahora el PRM, al no tener una salida institucional y no poder el presidente designar el sustituto de Kelvin Cruz por decreto, han venido con esta pachota. Señores, aquello, mientras más usted lo mueve, más hiede. No se embarre de estiércol. No se embarre de la materia fiscal, como dice un amigo mío. Denle paso a la institucionalidad y la salida en La Vega es hacer elecciones de manera, elecciones provisionales. Sí, hombre. No sé si estoy utilizando bien el término. Para que al alcalde que salga electo, que puede realmente ser del propio PRM, entonces sí encauce la dirección de esa alcaldía por el sendero del respeto a la ley, de la Constitución y la institucionalidad y el debido proceso. A partir de ahora, cualquier designación, cualquier contrato, cualquier acción que tome la señora Amparo Custodio ¿ilegal? Es nulo de pleno derecho. Y cuando salga el gobierno, si no hacen elecciones de medio tiempo, no sé cuál es el término, provisionales serían, en La Vega, Amparo Custodio ¿tiene problema? Y los que le acompañen pudiesen verse en el banquillo de los acusados. El hermano César Javier. El comentario de hoy, gracias por la palabra, compañero Suero, sigue siendo una reflexión orientado justamente en el tema que habíamos hablado el día de ayer. Por ejemplo, vemos hoy una noticia donde la ADP alza sus voces en protesta contra la reforma del Código Laboral. Reforma que todavía está en conversaciones, o sea, todavía no se ha presentado el proyecto definitivo y está la ADP ahí luchando contra ciertos puntos que con su derecho y en defensa de la clase obrera, de la clase trabajadora, es correcto, defendiendo que no se aumenten las horas extras, o sea, el límite o tope de 80 a 120, que no se elimine la cesantía, entre otras conquistas, ¿verdad?, de la clase trabajadora. Pero también sorprende ver una noticia en los medios donde, por ejemplo, el MINER decía que cerró el periodo o el año escolar 2023-2024 con logros porque incorporó 978 aulas, entre otras cosas técnicas. Pero me hace preguntarme, y les invito a ustedes también a que se pregunten, si efectivamente estamos nosotros abocados en mejorar la calidad educativa. Hago esta reflexión en función de que veo una ADP muy enérgica, luchando por causas sociales, con todo su derecho, y lo cual aplaudimos, pero no estamos viendo una ADP aguerrida en cuanto a la calidad educativa. Es sorprendente que, por ejemplo, los resultados de la segunda convocatoria de pruebas nacionales, publicado en medios oficiales, por ejemplo, el mismo MINER,
dan que en promedio los estudiantes dominicanos terminaron con, para mí, una calificación no tan prometedora. Por ejemplo, de 0 a 100 en español, 56.83. De 0 a 100 en sociales, 56.87. En ciencias naturales, 56.69, etcétera, etcétera. Eso, evaluación que fue publicada por la directora de evaluación de calidad educativa del MINER, Yanilé Valenzuela Calderón. Esto tomando en cuenta los 19.500 estudiantes, perdón, 25.581 estudiantes que se evaluaron. Debemos preguntarnos si realmente estamos cumpliendo como nación, como educadores, con esa misión de transformar realmente a la juventud, ¿verdad? De transformar la educación. Incluso el presidente Luis Abinader comentó en un discurso que pronunció, creo que fue el 6 de agosto, y donde hacía un llamado a un pacto educativo que involucre todos los actores de la sociedad. Pacto que entiendo es necesario y que requiere dejar a los lados las banderas políticas. Tanto la ADP, la sociedad civil en general, el gobierno, debe abocarse en mejorar la calidad educativa, señores. O sea, la educación es el arma más poderosa que tiene un país para desarrollarse. Y no podemos secuestrar la educación como un arma política, ni para intereses particulares, o utilizar una maquinaria tan poderosa como la ADP, por ejemplo, no es que sea el caso, sino vamos a utilizar entonces esa misma fuerza para realmente transformar la educación, para realmente transformar el mecanismo en cómo esta juventud se está desarrollando, que ya no son los mismos mecanismos de antes. Los tiempos han cambiado, las herramientas han cambiado. Hay una generación Z, hay una generación distinta que no se adapta a los mismos métodos educativos, quizás que la generación de los 90, de los 80, etcétera. Y tenemos que ver cómo llegamos a estos jóvenes, a estos niños, y realmente logramos transformar, logramos comunicar, y cuando les evaluemos, que sea de una manera un poco más personalizada, porque, por ejemplo, si a un joven no le va bien en matemáticas posiblemente es porque le gusta el arte y podemos desarrollarlo por el arte, entre otras cosas. Pero en fin, mi comentario, que más que comentario es una reflexión, es un llamado, como bien decía el presidente Luis Abinader, a que realmente y de manera honesta se dé ese pacto de nación en función de mejorar la calidad educativa, porque la educación es la mayor herramienta que tenemos para desarrollarnos como país. Francisco Alcántara. Así es, César Javier, tremendo comentario. Yo quisiera también aportar un poco al análisis que estás haciendo en virtud de la educación. Y quiero señalar que evidentemente, y no se trata respectivamente de un desenfoque a nivel de los planes educativos de parte de este gobierno del presidente Luis Abinader, sino yo creo que lo podemos, ¿verdad?, clasificar como un problema que tenemos como nación. Porque yo creo que hace falta que la educación tenga una mirada desde como que sea parte de una visión de Estado. La educación pública como parte de una visión de Estado que requiera las inversiones y las actualizaciones frente a un nuevo sujeto, frente a un nuevo estudiante en una nueva sociedad con elementos de globalización que hace que la interacción del estudiante en la escuela sea totalmente distinta. Seguimos en los mismos parámetros educativos lineales de siempre. Los currículos de siempre, currículum desactualizado, y la realidad es que esos currículos educativos, tanto en básica como a nivel medio, no guardan ninguna relación con el individuo, con el estudiante frente a una nueva sociedad. Señores, pero estamos hablando que al sol de hoy, en las aulas de la República Dominicana,
seguimos exigiéndole a estudiantes lápiz y papel para transcribir cosas y tareas de lléname tantas páginas, frente a una sociedad que ya ha evolucionado, que tenemos tecnologías, nosotros seguimos usando papel. Una educación, un sistema educativo que está haciendo todas las apuestas para que el sistema educativo público no funcione y privilegiar de esta manera la educación privada. Por eso nosotros vemos que ningún funcionario público apuesta a que sus hijos estudien en escuelas públicas, pues las escuelas públicas de la República Dominicana no le dan seguridad de formación educativa de calidad que le permita a los estudiantes pues ser competitivos frente a una sociedad, frente a un mercado laboral que tiene una interacción permanente no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, los estudiantes de la República Dominicana no es verdad que salen preparados competitivamente para enfrentarse a esta sociedad. Seguimos en lo lineal, seguimos en el fordismo, seguimos con currículum que lo que hacen es atrofiar el cerebro. La educación pública le atrofia el cerebro a los dominicanos. Seguimos con el fordismo de que a los estudiantes se les empieza a hablar ya de ciencias más profundas a partir del bachillerato. Pero ¿por qué diablos tenemos que limitarle el cerebro a un estudiante? Un estudiante ya desde primaria, de los primeros años de su vida en la escuela, puede empezar a hablarle de física cuántica, se le puede hablar de robótica, pero en nuestro currículum se empieza ya a hablarle ya en el bachiller en la universidad. Entonces hay una desactualización y lo ha reflexionado en numerosas ocasiones el doctor Sisto Moya y en su laboratorio de inteligencia exponencial, que hace falta que la educación pública salga de esa linealidad. Estamos hablando de una nueva educación, una educación exponencial, donde los estudiantes aprenden de los maestros aprenden de los estudiantes, incluso a nivel universitario. Eso era antes, señores, que una junta directiva a nivel de universidad decidía las carreras que se iban a implementar en la universidad. No, ahora son las sociedades que producen sus carreras a partir de las conductas y de lo que está haciendo la sociedad. De manera que no me sorprende que las evaluaciones educativas que se hacen a lo interno de nuestras escuelas públicas siempre tengan resultados desfavorables. No me sorprende que cuando aquí intervienen las pruebas PISA, pues la República Dominicana no dé pie con bola. Y es obvio. Aquí lo que tenemos es un ministro de Educación que responde al nombre de Ángel Hernández Miyagi, que lo que ha hecho es un desastre. Un desastre porque es un hombre que se ha dedicado toda su vida a la educación desde la parte empresarial, desde la parte privada, y que no ha entendido que la educación pública es otra cosa. Entonces hace falta una visión educativa desde una perspectiva más global, desde una perspectiva, ¿verdad?, que pueda hacer incurrir a los estudiantes en una formación que lo prepare para el futuro, que eliminemos estas carreras viejas. ¿Por qué diablos los estudiantes tú tienes que someterlos a pruebas básicas? Porque hay que someter a los estudiantes a unas pruebas nacionales que posiblemente no tienen nada que ver con el oficio al que ellos se van a dedicar en el futuro. Sin embargo, es la propia educación ya universitaria que impide el acceso de los estudiantes si no pasan pruebas básicas en lengua española, matemática, ciencias sociales y ciencias naturales. Si no pasan estas pruebas, entonces se le cercena. No está capacitado ya. No está capacitado para elegir una carrera. Pero ¿por qué diablo una gente que se quiera dedicar a física cuántica, pues no se va a acceder a esa licenciatura porque no pasó lengua española? Entonces eso es un tollo. De manera que hace falta una nueva visión exponencial de la educación que le permita a la República Dominicana tener estudiantes más competitivos, pero no solamente competitivos con el mercado laboral, no, sino competitivos con la interacción social con el mundo, señores. Aquí tenemos muchas fugas de cerebro, producto que la educación pública en la República Dominicana no le da a los estudiantes los contenidos para tener una preparación premium que le permita a los dominicanos pues, interactuar profesionalmente con el mundo. José Alcántara. Bueno, así duro y curvero con el tema de la educación, pero ciertamente hace falta, ¿verdad?, la transformación del sistema educativo en el país. Mi comentario en el día de hoy lo quiero iniciar con una pregunta que dejo para usted que nos está sintonizando su programa Su Mundo con el Pueblo,
porque después de la pausa vamos a recibir su llamada para que me ayuden a encontrar respuesta de esta pregunta que le quiero hacer a usted que está sintonizando su mundo con el pueblo. Y es, ¿o será que cuando una persona que pertenece a la oposición accede al tren gubernamental, le hacen un exorcismo, le hacen un cambio de ki, le hacen un formateo del cerebro, que abandona totalmente sus principios, sus valores, sus discursos, y al llegar al tren gubernamental, a una posición, pues pisotea y se le defeca arriba a todas las cosas en las que creía? ¿Cómo así? Hago la pregunta y la dejo para que usted me conteste por el caso del joven Bartolomé Pujals. Excelente, excelente, profesor. Un joven quien está como director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, la OTIC, que ha estado siendo cuestionado por la sociedad dominicana por un contrato valorado en más de 1.400 millones, un contrato de alquiler para esta institución. Pujals, justificando o defendiéndose de los cuestionamientos a los que se ha tenido que enfrentar en estos días, respondió en el día de ayer a las declaraciones y a los cuestionamientos que hizo específicamente el amigo Francisco Javier García, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, o aspirante a que sea nominado por el PLD para el próximo proceso electoral, quien cuestionó ese contrato, repito, que este joven muchacho firmó por 1.400 millones, un contrato de alquiler. Ay, Dios mío. Pujals, este muchacho, que antes, cuando era de oposición, cuestionaba el mínimo contrato que hacía en ese entonces el PLD gobernante. Ay, caramba. Si se subió un proceso de licitación de cualquier institución del PLD de 100,000, 50,000 pesos para comprar mentas, ahí estaba Bartolomé Pujals. Si se subía un proceso, se abrió un proceso de licitación para contratar una compañía para hacer un evento por 200,000 pesos, ahí estaba Bartolomé Pujals, el más defensor. Ay, mamá. El que más criticaba los procesos de licitación. Y ahora, los José, y contratos. ahora. Sin embargo, ese que criticaba el más mínimo proceso de licitación ha firmado un contrato de alquiler que supera los 1.400 Ay, mi millones de dinero. pesos. Que también ha estado siendo cuestionado porque desde la institución que él dirige, la OCTIC, también ha subido procesos de licitación de contratos para refrigerios que van desde los 500,000 pesos hasta el 1.500.000 pesos. Ay, Dios mío. Ese muchacho que La estamos marcha viendo verde. en pantalla, que cuando era oposición parecía un chuflay, estaba flaquito. ¿Una canquiña? Una José. canquiña. Sin embargo, pareciera ser que desde el poder Está rosado ya. no solo ha engordado y está rojizo, si podemos poner la foto actual para que establezcamos la diferencia. La última foto que pusimos, donde ya él se ve, ¿verdad? Ya desde el poder, ahí lo estamos viendo. Ahí engordó. Vamos a poner la imagen, vamos a poner de nuevo la que parece un chuflay. No, la pueda poner. Para determinar, y si la podemos poner a doble pantalla también, para determinar o para hacerle la pregunta, pero yo quiero que sea el público que nos responda cuando abramos los teléfonos, que nos responda si el cambio de Bartolomé Pujals, o evidentemente lo podemos ver, no ha sido físico también, que así mismo pasó de parecer un chuflay a ser hoy un funcionario grueso, engrosado, comiendo buenas carnes, pues también ese cambio se produjo en su cabeza, porque, repito, criticaba el mínimo contrato, el mínimo proceso de licitación. ¿Y ahora? Y hoy es el funcionario que firma contratos por 1.400 millones de pesos para un contrato de alquiler, pero también contratos que superan el 1.500.000 para refrigerios. Ay, Dios mío. Ay. Para compra de salmón, para compra de buenos productos para comer. Wow. ¿Verdad? Como comen los grandes poderosos y los grandes ricos, frente a una sociedad que se la está llevando el diablo. Ay, Dios Pero mío. lo hace un funcionario que cuando era oposición defendía a los pobres. Ay, mi madre. Sin embargo, hoy desde la institución, con el dinero del pueblo, firma contratos que superan el 1.500.000 para comprar buenas carnes, Hay protección del pueblo. salmones para comer. Entonces pareciera ser, o es evidente, Hasta los lentes lo cambió. que su transformación no ha sido solamente física. Repito, vemos la foto en Marcha Verde, con una gran amiga a su lado. Olla total ahí. Parecía, oye, total suero, un Ahí, chuflay. olla más olla. Y hoy es un funcionario que está bien. Ese Turpen ¿Qué hizo? estuvo en una emisora, en un programa radial, ¿Y qué dijo? y apuestan entonces al discurso populista cuando lo cuestionan por el tema de los contratos, para el tema de los refrigerios. Son las que dicen, no, que él llega con 2 cantinas a la OCTI, con su desayuno y con su comida, que él no come de eso. Oiga. Bueno, tú no comes Oiga de eso, pero firma contratos para que otros se beneficien. lo gasta con los eso. cuartos, lo gasta. Abusador.
Continuamos con su espacio, Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz Y participación. Llegó el momento, señores, de una de las entrevistas que tenemos esta tarde. Estaremos conversando con Ismael Reyes Penson, quien es abogado y analista político, a quien nosotros le felicitamos por acá, porque en todas las intervenciones que tuvo en este espacio, Su Mundo con el Pueblo, pues La pegó. dio en la diana. La pegó. Todos los análisis que hizo sobre el triunfo de Donald Trump fueron certeros. Continuamos en sintonía con este su espacio, Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz Y participación. Y estamos en conversación con Ismael Reyes Penson, destacado abogado y analista político, con quien estamos, ¿verdad?, escudriñando bien lo ocurrido en Estados Unidos con la gran y contundente victoria de Donald Trump. Y los republicanos. Antes de ir a la pausa, Penson, dejamos una pregunta al aire, y era sobre el temor que ha generado la victoria de Trump en el público latino, donde se ha estado difundiendo que tras la victoria de Donald Trump se esperan deportaciones masivas de los residentes, de los ilegales que viven en Estados Unidos, y en el caso específico de los dominicanos en la diáspora que se encuentran de manera ilegal, se abre incluso de deportación de más de 200,000 dominicanos. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo viene Donald Trump con las políticas migratorias para ese público latino que se encuentra de manera ilegal en Estados Unidos? Sí, mira, Donald Trump es un hombre de negocio. Donald Trump usa muchas técnicas de negocio. Esa es una. Es decir, yo voy por esto. Eso le llaman un caballo negro en el mundo de los negocios. Ya, yo te dejo saber de antemano lo que yo quiero, a lo que yo voy para presionarte y hacer que tú te muevas. Yo creo que solamente por el hecho de Trump decir eso, hay mucha gente que voluntariamente va a abandonar los Estados Unidos, que están en estatus regular, abandonarán voluntariamente. Número uno, porque número dos, no hay un poder humano para sacar 10 millones de indocumentados. Nos tomaríamos 10 años y más en aviones sacando gente diaria. Yo sí creo y entiendo, de hecho, el presidente Trump en el 2018 presentó una reforma migratoria, la cual obviamente esperó tarde cuando ya él no controlaba la Cámara de Representantes y no pudo pasar, pero Trump tiene ya 3 meses trabajando con su equipo, con su futuro gabinete de gobierno, y la información que tengo es que tiene una reforma migratoria para proponerla desde que llegue. Entonces eso es importante. Detalles obviamente no se tienen porque lo sabremos después que llegue a la presidencia, pero yo entiendo, y es lo lógico, de que gente que tiene 20 años aquí, que tiene 10 años en los Estados Unidos, que tiene años en los Estados Unidos, que pagan sus impuestos, que son buenos ciudadanos, que han sido ciudadanos ejemplares, yo entiendo que todas esas personas aquí se le va a dar, porque fue lo que hizo Ronald Reagan, y ustedes saben que Trump es un discípulo, ¿no?, de la escuela del presidente Reagan. Yo entiendo que Trump hará una amnistía para quienes califiquen, se acojan a la legalidad y entonces pues, puedan regularizar su estatus. Ciertamente, en la administración de Biden han entrado muchos delincuentes. No todos, pero hay bandas como el Tren de Aragua de Venezuela que no existían en los Estados Unidos. Aquí están atracando, haciendo atraco en Pasola, como si estuviéramos en la Duarte con París, cosas que no sucedían antes. Entonces, obviamente, yo sé que mucha gente y delincuentes o gente que tiene antecedentes criminales en su país, aunque se acojan a la ley, obviamente, no van a pasar un chequeo de récord criminal, porque cuando tú aplicas para regularizar tu estatus en los Estados Unidos, te toman las huellas dactilares, el FBI investiga en tu país, investiga en los Estados Unidos, y al que les haga un crimen en su país, obviamente ya automáticamente le negarán la petición y lo pondrán entonces en proceso de remoción, dígase deportación. Penson, hablando de Venezuela, ¿qué se avisora en términos de política exterior con Maduro? ¿Y si se le pondrá fin a la guerra de Ucrania? Sí, yo creo que a la guerra de Ucrania se le va a poner fin. De hecho, Zelensky lo felicitó esta mañana. Zelensky fue de los primeros presidentes europeos a felicitar a Trump. Zelensky estuvo 2 días en la casa de Trump aquí en Mar-a-Lago, se quedó en Mar-a-Lago a dormir y todo. Y entiendo que tienen un plan, que Zelensky no se iba a quedar en Mar-a-Lago en la casa de Trump 2 días, si no tienen un plan. Y entiendo que obviamente Ucrania, pues, habría que hacer una negociación. A veces las negociaciones no son como tú quisieras que sean. En Ucrania, parte de la guerra de Ucrania, de lo que Putin se aprovechó es
con los territorios del Donbass. Ellos no quieren ser parte de Ucrania. El gobierno de Kiev ha tenido que invadir el Donbass ya en 2 ocasiones, reprimir gente, matar gente. Y obviamente me imagino que por ahí será que buscarán la salida, ¿no? De que Rusia no se quede con territorio, sino de quizás hacer el Donbass una república independiente. Algo buscarán una manera, pero entiendo que van a solucionar ese conflicto. Y Trump sabe de eso. Exactamente. Y entonces también, pues, en general, en sus 4 años no hubo guerras y creo que Trump se encargará de nuevo. Yo entiendo que esta presidencia será para él dejar un legado para cuando él salga en el 28 o en enero del 29 que entregue el poder. Cuando él salga de ahí, la gente, en vez de mucha gente, ¿no?, que lo detesta, que lo odia, por lo menos cuando él salga a la calle lo aplaudan. Entiendo que para eso es lo que él va a buscar en este segundo mandato constitucional. Ismael, adicional a la victoria que obtuvieron los republicanos en las presidenciales con Trump, se proyecta que también se queden con la Cámara de Representantes y con el Senado. De hecho, se proyecta que ganarán 3 escaños que pierden los demócratas en el Senado y 1 escaño en la Cámara de Representantes. ¿Cuáles fueron estos estados que cambiaron su filosofía o su simpatía? ¿Y cuál considera que fue el motivo? O sea, ¿por qué renunciar al sentimiento demócrata e irse en apoyo de los republicanos? Sí, el tema es la desconexión total en la que el Partido Demócrata ha entrado. Por ejemplo, en Nueva York, que es donde vive la mayoría de la diáspora dominicana. En Nueva York, Trump sacó 44%. Él sacó en el 2020 un 34%. En el 2016 sacó un 30%. Hoy saca 44%. Algo inimaginable. En Nueva Jersey sacó 47%. Por ejemplo, en el condado de Passaic, que es donde está la ciudad de Passaic, que está llena de dominicanos, que los dominicanos somos la primera mayoría en Passaic, él ganó. Primera vez en la historia, desde que se fundaron los Estados Unidos, 250 años de tradición, casi, que un republicano gane ese condado. Primera vez en 250 años. Y ahí abundan los dominicanos. Entonces, la desconexión total. Por ejemplo, la campaña demócrata la basaron en un libro que se llama Summer Brat. Vendría siendo verano de joven consentido, verano juvenil. Y en eso ella basó la campaña en alegría. Y te hablaba de alegría, de ella. Ella es, pero ella no era. Nadie que votó por Kamala Harris conoce ni siquiera una idea de gobierno que ella tiene. Nos querían meter el miedo de que va a venir el Hitler, de que va a ser un dictador, y obviamente la gente es lo suficientemente inteligente para saber que Estados Unidos es la primera potencia mundial, que las instituciones funcionan y que no es verdad que va a venir un dictador. Además, en Estados Unidos está la segunda enmienda, que es el derecho al porte, a la tenencia de armas, y la principal razón del porte y tenencia de armas, aparte de defender tu familia y defender tu propiedad, es levantarte en contra de una tiranía en caso de que alguien intente perpetuarse en el poder. Esa es la declaración de la Constitución, o sea, la segunda enmienda de la Constitución. Entonces, es imposible que en Estados Unidos haya una dictadura. Sí. Y por eso la gente, sabiendo cómo funciona la sociedad americana y las instituciones, sabe que todo eso es falso. Obviamente, Trump es un presidente con carácter. Trump no es un presidente que va a ir a llorar al velorio de un dictador como hizo Obama cuando murió Fidel, que fue a Cuba a llorar a Fidel Castro y quería cargar hasta el ataúd, que Raúl Castro con el codo lo movió hacia una esquina. Y está el video ahí que lo pueden buscar en YouTube. O sea, no va a ir a arrodillarse ante nadie. Entonces, entiendo que en la situación en la que está el mundo, en la situación en la que está la economía americana, la sociedad estadounidense votó para tener un presidente que es un guerrero. Miren la foto, por ejemplo, que está en pantalla, ¿no? Sí, foto icónica. Le disparan y en vez de salir corriendo, le pide al servicio secreto, déjenme para que vean que yo estoy bien. Y le dice, vamos a luchar, a luchar, a luchar. Y eso es lo que buscan al final los pueblos. Trump, siendo uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, siendo billonario, ¿no? Siendo un gran empresario exitoso, los pobres sienten que él es uno de ellos. Y yo creo que estas elecciones en Estados Unidos son un mensaje en general para todos los políticos. Ya no queremos príncipes. Ya los pueblos no quieren un político que sea el rey. Los pueblos quieren un político que lo asimilen como parte
parte del pueblo trabajador, que lo vean como uno más. Y es lo que Trump supo hacer. Trump supo mimetizarse y la gente ve a Trump, los afroamericanos ven a Trump como un afroamericano más. Los hispanos a Trump le dicen papatrón. Es decir, sin embargo, Kamala no tuvo esa aceptación porque los afroamericanos decían, no, ella no es afroamericana. Los hindúes decían, no, ella no es hindú. O sea, nadie la compró. Una mezcla rara ahí. Y esa es la diferencia en la que Trump pudo llevarse a las elecciones con una ventaja de más de 5 millones de votos en el voto popular y con más de 90 votos electorales. Creo que el Partido Republicano no va a ser el mismo partido que solía ser. El Partido Republicano era el partido de las élites, el partido del country club en los Estados Unidos, de los jugadores de golf. Ahora el Partido Republicano se llenó Julia Pueblo. De los trabajadores de a pie, de la gente sin dientes, de la gente que suda mucho, ¿verdad? Con olor a grajo, como decimos nosotros, con olor a los pies. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo bueno y trabajador? El Partido Demócrata. Y esto es algo que uno quisiera, porque yo creo en la democracia y tampoco me gusta que un partido tenga el poder absoluto, vuelva a las raíces de ser el partido de los trabajadores, que vuelva a ser ese partido demócrata de Bill Clinton, que todos admiramos la administración de Bill Clinton, que entiendo que fue el último gran referente demócrata, y que vuelva a ser un partido con sentido común, que vuelva a ser un partido donde te puedan decir lo que es una mujer. Porque ahora tú le preguntas a un demócrata que es una mujer y se queda callado y te dice cualquiera que se autoperciba. Entonces, ese tipo de cosas. Tienen una trans ahora que ganó a la Cámara de Representantes, los demócratas. Un trans. Un trans. No, exactamente. No. Y eso está bien. Cuando usted es adulto, usted con su vida. Claro, hombre. El usted querer hacer un marco social, A partir incluyendo desde los niños, desde una que sinvergüenza. Eso le afectó mucho a ellos, pienso, le afectó mucho. Claro, y los padres, exactamente, y quienes somos padres no queremos que un gobierno someta a los niños a eso. Ponga filosofía ni política. Nosotros los padres somos los que decidimos cómo vamos a quedar. Así. Bueno, pienso, entonces a los demócratas no les favoreció la democracia, porque no fueron favorecidos. Pero ya en este estamos final, ¿verdad? Porque ya el tiempo es un asesino, sobre todo cuando las cosas se están poniendo buenas. Entonces, en términos de políticas públicas, ¿cuáles se destilan que van a ser, digamos, los tres grandes pasos iniciales de Donald Trump una vez tome la presidencia? Va a haber una gran reforma en el sector de salud. En Estados Unidos hay problemas de obesidad. El autismo y las necesidades especiales de los niños están aumentando de una manera increíble. Hay muchos estudios que arrojan diferentes causas. Entonces la FDA va a ver una gran reforma para que los estadounidenses se alimenten mejor, para tener una sociedad menos enferma, ¿no? Por el nivel de la gran diabetes, de las enfermedades cardiovasculares. En Estados Unidos, al año, nada más de enfermedades cardiovasculares mueren 2 millones de personas cada año. O sea, el COVID mató 1 millón de personas en total. Pero nada más de enfermedades del corazón mueren 2 millones. Por el tema de la alimentación. Entonces, eso es lo primero que para eso Trump dijo. El primer nombramiento fue el de Robert Kennedy Jr., que desde anoche dijo, él va a ser el zar de la salud del gobierno para ayudar a que los americanos estén más saludables. Viene reforma migratoria. Yo sé que va a haber una amnistía, pero eso va a traer también que se van a endurecer requisitos. Claro. Pero va a haber una amnistía y eso lo pueden tener por seguro. Y obviamente creo que también se va a reformar el sistema electoral. Por ejemplo, sí. Una pregunta. Sin lugar a duda que el papel que jugó Elon Musk pues ayudó bastante a que Trump ganara la presidencia nueva vez y se convirtiera en el presidente número 47 con el aporte económico y con las posiciones y los medios que tiene, que inclusive se está anunciando que probablemente pueda comprar CNN por 3.000 millones de pesos, pero eso será objeto de otros análisis. ¿Pudiese ocupar una posición en el gobierno? Yo entiendo, lo veo, sí. puede ser el secretario de Estado, Elon Musk. Sí, Elon Musk va a ocupar el Ministerio de Eficiencia Gubernamental. ¡Ay, mamá! Porque parte de la agenda Trump es todos los cargos inoperantes y todos los negocios malos que hace el gobierno estadounidense, quitarlo. Por ejemplo, para que tengan una idea, el gobierno americano gastó $8.000 millones en hacer 8
8 estaciones de carga eléctrica para carros eléctricos, de las cuales solamente 3 están funcionando. O sea, se gastaron $8.000 millones para 8 estaciones de carga para vehículos eléctricos y nada más hay 3 que están funcionando. Eso es dispendio, eso es corrupción. Entonces, ese gasto alegre, Elon va a encabezar ese gabinete que van para eficientizar el gobierno. Pasa como en la República Dominicana también, que hay diferentes ministerios que hacen lo mismo. Entonces, aquí lo que se va a tratar es de unificar instituciones, de hacer el Estado más chico, que es la manera en la que tú al final reduces la inflación. No, aquí no Porque pasa eso, Ismael, aquí todo está bien en este país. El futuro inmediato de Kamala Harris, ¿cómo tú lo avisoras desde allá? ¿Se retirará, empezará a hacer memoria, dará conferencias? Sí, no, Kamala Harris va a retirarse de la política, será una figura, porque va a ser la primera mujer vicepresidenta. Y ella se dedicará a dar conferencias, a escribir libros. Yo entiendo que si ella cambia la estrategia, ella podría presentarse en 4 años ya con una experiencia adquirida, ¿no? De haber sido vicepresidenta, de haber estado en la Casa Blanca y de haber corrido a la nominación presidencial. Pero ella tiene que cambiar su equipo, ella tiene que construir su historia, construir su marca. Rodearse de gente más popular, porque el problema es que, fíjate, todos los artistas la apoyaron, todos los medios de comunicación, y aún así la gente ni caso le hizo. Así es. Porque es que hay una desconexión total. Cuando tú eres un artista como Taylor Swift, como Bad Bunny, como Marc Anthony, que tú eres multimillonario, tu problema no es pagar $6 por una funda de pan. Tu problema no es pagar $25 por una libra de carne de res. Ese no es tu problema. Tu problema es, bueno, qué ropa te vas a poner, en cuál de los Porsche o de los Mercedes que tú tienes te vas a montar. Está muy desconectado con la realidad del día a día. Y a los artistas tú los admiras en la televisión o vas a un concierto a verlo, pero tú de ahí no te llevas de los consejos que te dan, porque tú no puedes tener el estilo de vida que ellos tienen. No influencia. No se extrapola. Ismael, se nos ha agotado el tiempo, como dice Francisco, el tiempo es un tirano, pero nosotros muy agradecidos de poder tener esta conversación contigo para, ¿verdad?, de tu perspectiva, conocer más detalladamente y a través de tu análisis este gran triunfo que tuvo Donald Trump. Agradecido siempre de recibirte y decirte que Su Mundo con el Pueblo, este equipo, somos siempre, ¿verdad?, de los principales televidentes de ese programa que tú desarrollas desde Estados Unidos, Voces de la Diáspora, que ha conseguido, ¿verdad?, capitalizar una audiencia muy importante de los dominicanos que se encuentran diseminados por todo el mundo y que necesitan una voz como la tuya que pueda orientar a los dominicanos que apuestan a su desarrollo de tierra extranjera. Agradecidos, estuvimos conversando con Ismael Reyes Peso, abogado y analista político. Con esto nos despedimos, vamos a hacer una breve pausa y ustedes continúen en sintonía con este su espacio, Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Tenemos ya ahora con nosotros a una peso pesado. Nos referimos necesariamente a la querida Jessica Santiago Rentas. Estamos hablando de que Jessica tiene más de 15 años de experiencia en áreas de gerencia, recursos humanos, desarrollo, relaciones laborales. Es una doctora en filosofía, administración de empresas y desarrollo organizacional. Estamos hablando también que ha sido reconocida por Caribbean Business en Puerto Rico en 2 ocasiones en sus segmentos especiales 14 Under 14 and Woman Who Lead. Una peso pesado con la que estaremos abordando diferentes temas. Tú no la pones difícil, Jessica, con tanta preparación, ¿verdad? Entonces, trataremos ahí. Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, gracias por tenerme acá. Sí. Jessica, vamos a hablar un poquito en términos laborales, que es una de tus tantas especializaciones. Hay un temor, Jessica, con todo este desarrollo, ChatGPT, con todo este desarrollo de la tecnología, inteligencia artificial, y ya hemos visto incluso cómo esto ha ido desplazando los cerebros y como que cada día muchas empresas necesitan menos de la mano humana para su operación. ¿Cuáles crees que son estos puestos de trabajo que está sustituyendo la inteligencia artificial y hacia qué área de profesión debe ir la gente moviéndose para mantener su trabajo?
Mira, la inteligencia artificial está reemplazando o está ayudando, vamos a decirlo así, en este término, a las compañías, aquellas tareas que son repetitivas, aquellas tareas que se hacen mucho con mucha frecuencia, así que no necesariamente reemplaza un puesto de trabajo completo. Sí pudiese ser que hay algunos puestos que el rol principal son tareas bien repetitivas donde la inteligencia artificial pudiese asumir el 100% de esa responsabilidad. No obstante, hay otros puestos, incluso como recursos humanos, que realmente la inteligencia artificial viene siendo un aliado, un asistente, por decirlo así, para que suene bonito y la gente no se asuste, pero realmente nos ayuda dentro de nuestros procesos. Si bien mencionaste, hay como... lo he explicado, unas tareas que se pueden ver afectadas porque la inteligencia artificial lo que viene a buscar es que obviamente nosotros podamos ser más precisos, podamos ser más ágiles, podamos ser más rápidos. Así que probablemente en esas tareas que son algunas incluso de la misma línea o rama de tecnología, matemáticos, abogados, donde se redactan, ¿verdad? Que los contratos, que solo hemos visto como ChatGPT, tú le dices, redáctame un contrato y te sale un contrato. Así que no necesariamente estamos reemplazando al abogado, pero sí algunas tareas. Así que esas son las carreras o las profesiones que sí la inteligencia artificial se está moviendo a poder imitar la inteligencia del ser humano. ¿Cuáles son esas otras tareas o esos otros puestos de trabajo que no se vislumbra, por lo menos en un futuro cercano, que la inteligencia artificial nos pueda reemplazar? Bueno, el deporte. Por ejemplo, el caso del deporte, los atletas, pues la gente va a seguir siendo fanático, va a seguir siendo una carrera, ¿no? Para aquellos que tengan ese talento. Todo lo que tenga que ver con tareas bien físicas. Por ejemplo, los lavaplatos en los restaurantes, todas esas tareas donde se necesite, ¿verdad? Ya sean nuestras manos y sean muy físicas, pues todavía la inteligencia artificial no se está desarrollando para ese fin. Como también todas esas tareas que incluyan la parte emocional, y esto yo creo que lo han hablado mucho, independientemente de lo rápido que vayamos, no existe todavía un robot que pueda realmente sentir y pueda imitar la parte emocional de un ser humano. Bueno, podríamos decir entonces, Jessica, que estamos enfrente de una nueva revolución, como cuando la revolución industrial, que generó preocupación por la clase trabajadora, por el hecho de que las máquinas venían a hacer cierto trabajo duro y reducía cierta cantidad de empleados. Y hacía ese señalamiento, por ejemplo, de la persona que lava los platos. Pero ya por ahí también tenemos en camino un robot Optimus que trajo Elon Musk, donde él podrá servir trago, hacer temas del hogar y un sinnúmero de cosas. O sea que yo creo, y quisiera entonces extenderte la pregunta, yo creo que es momento de los trabajadores adaptarse, evolucionar, desarrollarse, para poder entonces coexistir con la innovación que trae el IA. Pero, ¿cómo entiendes que debe ser la reacción o la actitud que debe tomar esa clase que se siente vulnerable, fruto que su ocupación puede ser reemplazada? O sea, ¿qué le recomienda a esa clase trabajadora para manejar el estrés, el tema mismo de la salud mental que puede traerle esta preocupación? Claro, tú hiciste una comparación muy, muy buena, que incluso yo la uso, que es la revolución industrial, donde pensaba el ser humano que iba a ser sustituido por máquinas, y ya vimos cómo eso no ocurrió. Claro, a diferencia de la revolución industrial a la tecnológica, es que la tecnológica va demasiado rápido. Entonces, cuando piensas que te estás acostumbrando, ya tienes otra máquina, ya tienes otra tecnología encima. Pero si bien es cierto que esas tecnologías vienen a sustituir unas tareas, crean otras necesidades. Así que yo creo que aquí lo importante en las personas y en los empleados es que se concentren en que nosotros lo que tenemos es que mantenernos al día, seguir evolucionando y readiestrándonos. Definitivamente lo que hacíamos hace 10 años probablemente no lo vamos a volver a hacer. Así que nos tenemos que mantener. Sí tenemos una responsabilidad como empleado, como profesional, de mantenernos, pero yo creo que precisamente también con la tecnología podemos ser muy autodidácticos y es bastante fácil hoy día poderte entrenar, poder continuar evolucionando, y que si realmente haces el estudio y miras a tu alrededor, no ha sido ni tan difícil y no te diste cuenta. Por ejemplo, al principio en el medio de transportación la gente criticó y en muchos países hubo mucha resistencia a los Uber. Y hoy día, como los Uber incluso han creado muchos puestos de trabajo, han creado nuevos empleos, y es una tecnología.
Así que si te das cuenta, una cosa crea la otra. Y yo pienso que esa es la mentalidad que tenemos que tener. Cómo esto nos va a dar nuevas oportunidades. Sí. Jessica, hemos visto que en tu prontuario de trabajos, servicios, a partir de la preparación, ¿verdad?, que tienes, has trabajado muy de cerca con todo lo que tiene que ver con la cultura organizacional a nivel de las empresas. Cuéntanos un poco de tu experiencia y cuáles crees que son los retos que se encuentran actualmente con mayor impacto a nivel organizacional en las empresas de República Dominicana. Mira, la realidad, Retos. bueno, la realidad es que la cultura es bien particular de cada empresa, porque precisamente son esos valores, es esa definición, es esa propuesta que la compañía le hace a un empleado de quiénes son, cómo se respira, cómo se hablan. Así que es muy particular de cada empresa. Definitivamente acá en República Dominicana hay muchas empresas muy exitosas locales y todavía y eso lo vemos también en otros lugares del mundo, cuando son empresas locales pues todavía se siente un poco el paternalismo, se siente un poco incluso que se utiliza la palabra familia, o sea, somos una familia y eso está bien si es parte de la cultura, pero de nuevo yo poder decir la cultura en general muy difícil. Cada organización es como si incluso nos vamos en comparación a la familia, pues cada organización es una familia diferente en efecto, donde pues al lado de tu casa no se hablan, no se duerme a la misma hora, no se levanta a la misma hora. Hay ovejas negras. Eso pasa en todas las organizaciones también. Mira, volviendo un poquito al tema de la IA, porque vamos a aprovechar, ¿verdad?, esta capacidad de nuestra invitada del día de hoy y su experiencia. El año pasado yo leía una noticia donde una empresa china, en un experimento, nombró como CEO a una IA. Esta empresa, que se dedicaba a temas de videojuegos y eso, logró aumentar el valor de la empresa en un 10%. ¿Pudiera en algún momento la inteligencia artificial reemplazar posiciones de supervisión o de control o el máximo mando corporativo como el CEO o el presidente, para decirlo, ¿verdad?, de manera llana, en las empresas? ¿Lo ves eso, ese elemento calculador, analítico, pero que quizás no conoce el tema de la empatía como un humano? ¿Pudiera en algún momento una empresa abocarse a utilizar gerentes impulsados por inteligencia artificial? Mira, definitivamente el análisis que te va a traer la inteligencia artificial siempre es un beneficio. Ahora, utilizarlo o confiar 100% en que dirige una empresa, mi recomendación hoy día sería definitivamente que no. Y sabemos que todas las empresas a nivel global, o por lo menos las que mucho yo he leído, nos vamos inclinando a que la importancia o nuestra prioridad en poder identificar talento es en su inteligencia emocional, es en sus destrezas sociales. Así que definitivamente ya eso de por sí descartaría que el líder sea la inteligencia artificial, porque ya dijimos que esa parte emocional, que es la que estamos buscando en las personas, sobre todo un líder que pueda manejar crisis. La pandemia nos demostró que no necesariamente el que ejecutaba perfecto o que daba esos resultados analíticos como a lo mejor pudiese dar la inteligencia artificial, era el que pudo manejar o la que pudo manejar un momento de crisis y sacar el negocio hacia adelante. La pandemia nos demostró que incluso más allá de que podemos trabajar remoto, somos seres que necesitamos interacción social, necesitamos interacción interpersonal y eso nos los da el humano, no nos los da la inteligencia artificial. Así que por eso yo digo que es un aliado, pero tampoco nos podemos poner muy creativos y pueden regarle todo, porque hay unas áreas que nosotros como humanos obviamente tenemos muy nuestras, ¿no? Correctamente. Bueno, quizá también yo entiendo que hay una parte de veo que tú haces un enfoque muy en la parte emocional, porque la inteligencia artificial puede detectar, por ejemplo, que tal empleado no cumplió una tarea y puede desde su propio algoritmo detectar que debe quizás realizarse un cambio de ese empleado porque no está cumpliendo con una misión que tiene que ver con los resultados capitales o económicos de la empresa. Y quizá la inteligencia artificial decida moverlo. Pero yo creo que la emoción humana es la que puede entender que es una madre, que en ese momento el niño se le enfermó y que ahí tienen que entender eso. Ahora bien, ¿hasta qué punto las empresas simplemente ven la necesidad por el valor económico de simplemente despojarse de la parte emocional? Y porque el trabajo no tiene que ser
pienso yo, el trabajo no tendría que ser necesariamente un espacio de entendimiento emocional, sino de entendimiento capital. ¿Cuál es la visión que tienes tú en ese Claro, sentido? pero la compañía que ignore que el capital humano somos seres emocionales, ¿Está fea? pues está fea. Así que tú contestaste tu propia pregunta. Sí, correcto. Y claro, como dueño de negocio, pues puede tomar la decisión que quiera, pero ya sabemos cuál puede ser esa conclusión o verla o que vaya directo a un precipicio en ese sentido, porque definitivamente nosotros tenemos que poder entender incluso el lenguaje no verbal de una persona. Como tú mencionaste, un empleado que siempre te ha dado buenos resultados y este año no te cumple con las métricas, no cumple con los objetivos, pero nada más con ver cómo entra, nada más con ver cómo se sienta, tú puedes identificar que esa persona está pasando por alguna situación. Cuéntame. Otro punto que también es importante hablando en materia laboral, por ejemplo, en Dominicana, el que trabaja muchas horas, y el jefe le solicita, le dice que es explotación laboral, ¿verdad? Pero hemos visto como el trabajar de manera excesiva en otros países, como por ejemplo del continente asiático, es causa de muerte. De hecho, hay una expresión japonesa que es una palabra, karoshi, que es muerte por exceso de trabajo. Porque la cultura, incluso en países asiáticos, es de trabajar mucho y lo ven, ¿verdad?, de una manera honorable, no lo ven como explotación muchas veces, pero esto ha aumentado los índices y se han mantenido de suicidio en países como Japón, Corea del Sur. ¿Qué opinión te merece en base a lo que tiene que ver con la salud mental, el exceso de trabajo? Sí, la salud mental obviamente incluye muchas cosas, pero definitivamente el exceso de trabajo y el estrés laboral es un componente que afecta a la salud mental de una persona. En el caso de lo que mencionas, como bien lo definiste, a nivel cultural el continente asiático es muy diferente. Nosotros acá, ¿verdad? En América, en el Caribe, no obstante, los extremos todos, ningún extremo, y esa es mi opinión, ningún extremo es positivo. O sea, a lo mejor la demasiada flexibilidad o el abuso de flexibilidad, ¿no? Queriendo tener ciertos beneficios y recompensas trabajando 4 horas, pues, oye, tampoco es ningún beneficio porque tenemos que trabajar, hay que producir, ¿ves? Pero a lo mejor también, como en otros países, independientemente de que sea cultural, trabajar largas horas, hay un agotamiento físico y mental. Y al final del día los resultados se van a ver afectados porque es imposible que una persona que está agotada física y mentalmente pueda ser productiva. Hemos visto en otras intervenciones, Jessica, ha hablado de que un trabajo que no le permita a la gente, que no le dé los resultados, los beneficios, que le permitan la parte lúdica o entretenerse, contribuye al deterioro, ¿verdad?, de su salud mental. Jessica, estamos en tiempo, ¿verdad?, los dominicanos, de béisbol invernal. Este año es verde. Este año es verde. Este año es verde. El año que viene también. Jessica, la salud mental en términos generales, esto se ha discutido y vemos países que han tomado medidas y recientemente, creo que la semana pasada se está hablando en República Dominicana que va a ver cómo se incluye incluso a nivel de cobertura de los seguros, pues que los seguros cubran estas atenciones que estaban fuera y quizás por eso la gente no se atendía, por lo costoso. Pero bueno, es un tema ya de políticas públicas del país. Pero el tema de la salud mental, ¿qué opinión te refiere? ¿Y cómo puede manejar el tema en los ambientes laborales? Gente que está cargada con una salud mental deteriorada y esto de alguna manera se ve reflejado en sus entornos laborales. ¿Cómo se maneja eso? Claro, mira, las empresas se mueven a buscar programas de bienestar, donde obviamente, ¿verdad?, podamos ser proactivos y tratar de buscar unos ambientes de trabajo en que, en efecto, esos empleados se sientan cómodos y no llegar al punto de tener una situación de salud mental. Claro, también cabe destacar que hay factores que son fuera, que no tenemos control, que son personales, que son del ambiente, que son sociales y que de todos modos van a influenciar o van a influir en el lugar de trabajo. Pero definitivamente si el espacio de trabajo tampoco es uno saludable, no tienes un líder... Se pone más grave el asunto. Claro, no tienes un líder con una buena comunicación, no tienes un rol con claridad, no tienes un equipo de trabajo que colabora, no tienes las herramientas de trabajo que necesitas, no hay flexibilidad para tus asuntos a veces personales que atender, entre otras cosas, que esto es bien básico, pero a veces pecamos de ello. Definitivamente el resultado pues va a ser que si no lo tenía, lo terminas de desarrollar. Y hay cosas a veces que son tan básicas,
pero son que parecieran simples, sin embargo generan ansiedad, entre otras condiciones en los empleados. Yo a veces estoy en clientes donde cuando empiezo a hacer la evaluación, me doy cuenta que uno de los problemas principales nada más es el estacionamiento. O sea, nada más el tú llegar a tu lugar de trabajo y tú tienes que pasar por un tráfico que yo casi que no llego aquí, por ejemplo, sí. ya eso de por sí te crea un estrés. Entonces, cuando llegas a tu lugar de trabajo, que vas tarde, que tienes que ponchar, no hay la misma cantidad de estacionamientos que empleados, así que nada más que conseguir el estacionamiento es una ansiedad, ya es algo, ¿verdad?, adicional que está en la carga en tu trabajo, que vas a llegar tarde, que ya estás de mal humor, vienes con el tapo, y aunque tú no lo creas, eso sí va a afecta las condiciones de empleo, afecta el empleado, y son cosas que a veces la compañía sí puede mejorar, sí puede buscar la forma en que si yo tengo 100 empleados, bueno, pues cómo yo puedo suplir esos estacionamientos, ¿no? Por poner un ejemplo. Y así sucesivamente. Definitivamente los programas de bienestar van más allá de eso en cuanto a personas que puedan adiestrar, que puedan capacitar, incluso poder que le dejen saber simplemente a las personas cuáles son esos síntomas que tú puedas identificar. Estoy comenzando en una situación que debo atender, porque estoy en estos elementos, pero esto se puede convertir en depresión. Pues entonces yo poder tener profesionales que orienten a la clase trabajadora. Jessica, aparte de la salud mental, tenemos otro gran reto que enfrentan los gerentes de recursos humanos y las empresas, y es esa gran fuga de talentos que se está dando, y no solo en la República Dominicana. ¿Cuáles son las herramientas que tienen los gerentes para combatir la fuga de talento? Aparte, obviamente, de algunas condiciones, como decías, como invertir en bienestar laboral, pero ¿cuáles son esos elementos o esos consejos que en base a tu experiencia están implementando recursos humanos para poder retener esos buenos empleados? Mira, regresando al inicio, la tecnología nos pone esto sí difícil. ¿Por qué? Porque definitivamente la globalización, el acceso al internet, entre otras cosas, pues no necesariamente ni tan siquiera te tienes que montar un avión y mudarte para tener un trabajo en otro lugar, y eso ya lo sabemos, ¿no? Claro. Así que eso definitivamente es bien importante recalcarlo, porque tenemos que reevaluar o evaluar nuestros sistemas de compensación. Aunque el dinero no necesariamente, ¿verdad? Y en muchos estudios se ha demostrado que a veces incluso no es el motivador principal, pero todo el mundo tiene una responsabilidad y por eso trabajamos, ¿no? Claro. Necesitamos pagar nuestras cuentas. Así que tenemos que evaluar como país cuáles son esos aspectos de salario y salario emocional, que es todo aquello que no es dinero, y por ahí entonces va un poco tu punto, ¿verdad? Para poder realmente retener ese talento. Por otra parte, cuando mencionas a esos líderes o esos gerentes, la relación de un empleado con una empresa es más afín o está más allegada, por decirlo así, entre su líder y su empleado. Eso es una relación. Y es una relación que se construye. Como toda relación, tiene que haber confianza, tiene que haber compromiso. Así que en este caso yo le invito a que sus empresas, y siempre lo digo, capaciten, adiestren a su equipo de liderazgo, porque son los que realmente pueden y tienen la capacidad de poder retener ese talento. Porque nosotros tenemos una relación con nuestro líder y a veces pensamos, bueno, pero por $2 o $3 más me voy a ir, pero yo tengo esta relación, yo tengo esta flexibilidad, yo me siento bien con quien yo trabajo, a irme a experimentar con otra persona, con otra compañía, con otro país, si yo acá lo tengo saludable, ¿ves? Y eso es algo que cualquier persona sí tomaría en consideración, a menos que obviamente tengamos una diferencia significativa en la parte de salario. Por eso es que los invito a que hagan ambas cosas, ¿no? A que miren sus paquetes de compensación, a que revisen sus estructuras salariales y sus beneficios, y obviamente capaciten a sus líderes. En ese mismo orden, para que no perdamos el hilo, usaste un término, salario emocional. ¿Qué es eso? ¿Qué es el salario emocional, Jessica? ¿Cómo? Nunca se come eso. Son aquellos reconocimientos o recompensas que tú le puedes dar a un empleado que no necesariamente es económico, dinero, sí. Es económico, es salario, ni es bono, ni son incentivos. Es todo aquello con lo que tú motivas a un empleado. Y eso puede ser diferentes cosas, incluso dentro del programa de bienestar. Bueno, que tengas a lo mejor el uso de un gimnasio o que tengas la membresía
de un gimnasio, o todo el mundo le encanta ver Netflix. Que se le puede dar un valor pues que monetario también en ese sentido, pero no es el factor. Claro, a la empresa, definitivamente, si por ejemplo yo mañana distribuyo membresías de Netflix, pues me va a costar la membresía de Netflix, pero el empleado yo no le estoy dando dinero, pero sí le estoy dando algo que realmente él tiene un valor porque utiliza mucho Netflix, por poner un ejemplo, ¿no? Así que cosas como esa, eso está buenísimo. Hay amor ahí. Claro, y de igual forma pueden ser otras cosas que sea educativo, que la persona también, sobre todo en estas generaciones que creen mucho en el crecimiento profesional, que vean que están creciendo, que se le den herramientas de crecimiento y de conocimiento. Jessica, tú hablas mucho de todo lo que tiene que ver con el bienestar a lo interno de las empresas. ¿Cuál crees tú? Obviamente, que luego vas a dar los datos, porque sé que ese conocimiento es capitalizable, que tiene tu empresa para tocar a fondo, ¿verdad? Y ayudar a las empresas a esto. Pero ¿cuáles son las figuras humanas, digamos, ¿verdad? En las estructuras laborables que son indispensables para lograr un estadio emocional que le provea salud mental a los empleados? ¿Cuáles son esas figuras que se necesitan a nivel de recursos humanos? Un psicólogo que se necesita, el liderazgo de alguno de los... O sea, ¿qué es lo que se necesita? Mira, ¿Cuál es el apoyo en las empresas? Dentro de lo que es el Departamento de Recursos Humanos, un profesional de recursos humanos comúnmente tiene el conocimiento para poder identificar, y no necesariamente tiene que conocer todas las áreas, pero sí obviamente poder identificar y en este caso buscar apoyo en consultores o en psicólogos externos. Si tienes un psicólogo que esté interno en la compañía, pues mucho mejor, definitivamente. Pero sí, por lo menos el profesional de recursos humanos va a poder identificar cuáles son esas áreas de oportunidad y cuáles son esos programas a diseñar. Ahora bien, como mencionaba, antes que recursos humanos, yo tenía un equipo de líderes bien capacitados, porque el día a día se convive entre el empleado y su líder, entre su equipo de trabajo y el líder. A veces recursos humanos, incluso dependiendo del tamaño de la compañía, por más programas que queramos hacer y satisfacer todas esas necesidades, físicamente no podemos estar en todas ellas. Así que cuando tú tienes una compañía de 1,000 empleados y tienes a 10 personas en recursos humanos, como quiera que sea, nunca vas a poder ver a los 1,000 empleados. Y cuando le pasa algo del departamento de compra, es su gerente, es su líder quien va a poder identificar eso. Así que para mí ese equipo es sumamente importante en que cualquier programa que vaya dirigido al capital humano y a nuestro cliente interno, que somos todos los que trabajamos en la organización, pues sea exitoso. En ese mismo orden que nos comentas de esa relación entre el líder y el empleado, que de hecho estamos viendo cómo empresarios están trabajando una relación que va más allá de lo tradicional. Por ejemplo, hay un empresario que se ha hecho muy famoso porque vive publicando videos de cómo comparte con sus empleados, cómo lo lleva a comer y en chelcha, ¿verdad? Critica la manera en cómo otros empresarios se comportan con su equipo de trabajo. Tomando en cuenta eso, tomando esta generación nueva, por así decirlo, los Z, los millennials, que quizás no vienen con el mismo formato anterior, ¿qué tan importante es el salario emocional frente al salario económico o el tradicional? ¿Qué tanta importancia le está dando, según tu experiencia, este nuevo grupo de empleados, por así decirlo? Bueno, hay muchos estudios que comentan que los millennials le dan mucha importancia o mayor importancia al tema de flexibilidad, al tema de balance y trabajo, de vida personal y trabajo, al crecimiento profesional. Esta generación se debe de sentir que son útiles en todo momento, que están aprendiendo, que están creciendo. Estos trabajos estáticos, estos puestos que son diseñados para 15 años hacer lo mismo, pues eso no va a atraer o no va a retener a, por ejemplo, un millennial o un centennial. Así que todas esas otros componentes que a lo mejor, como tú lo mencionas, en generaciones anteriores, X, baby boomers, tradicionalistas, no eran su objetivo principal de trabajar con una compañía, hoy día sí lo son. Sí lo son, el que me puedas entender cuando yo tengo un compromiso y me puedas dar esa flexibilidad, el que puedas entender que quiero seguir aprendiendo, que quiero insumos, que quiero retroalimentación de forma rápida, que quiero aprender de ti, que quiero un mentor en vez de un supervisor dándome instrucciones todo el tiempo. Eso yo creo que sí lo valoran, según los estudios, mucho más que cualquier otra cosa. Jessica, ¿dónde
¿Dónde se pueden comunicar nuestros televidentes contigo que quizás quieran unas orientaciones ya más personalizadas Claro. para que tú les ayudes en toda tu experiencia de estructuración organizacional? ¿Cómo se pueden comunicar Me contigo? pueden buscar por las redes como JSR Services, Está la web. en Ok. mi página de Instagram o en la página web, que es la que están viendo en pantalla, jsrservices.info. Y también tengo un podcast educativo que se llama Recursos Humanos con Calle, que también me pueden buscar en cualquier plataforma. de Con Jay podcast. Fonseca, ahí está con Sí, Jay Fonseca. también. Sí. Así que me pueden buscar allí y también a veces doy un poquito de contenido de todo lo que tenga que ser o todo lo que es relacionado al trabajo. Sí. Para ampliar las informaciones y ampliar el contenido y enriquecerse más, ¿sabes qué? Sería bueno que Jessica lo reciba a ustedes como clientes. Ya nosotros hicimos aprovechamiento aquí estratégico. Bueno, gracias Jessica, para nosotros Gracias por la encantadísimo de recibirte, de recibir alguna de tus orientaciones. Aquí voy yo a pelear con recursos humanos para que tengamos esos líderes, ¿verdad? Las condiciones educadito, bien emocionales educadito. que se necesitan. Gracias a ustedes por acompañarnos en este su espacio, Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz Y participación. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo lugar. Gracias por acompañarnos. Mira, está muy interesante eso del salario emocional. Sí, Interesantísimo. porque realmente... Su Mundo TV.